hablamos en la primera semana acerca de la unicidad, es decir, por qué nuestra Biblia es única y no la podemos tener a la altura de otros libros. Es decir, ¿por qué no podemos tener ningún otro libro a la altura de las Escrituras? Porque para nosotros la Biblia es única. Y la semana anterior hablamos de cómo nos llegó la Biblia. ¿Cuál fue todo ese proceso para que usted y yo pudiéramos tener nuestras escrituras hoy en nuestra casa? Hablábamos acerca de cómo en los tiempos antiguos se escribía o fue escrita en papiros, en pergaminos, en ostraca, en diferentes elementos que necesitaban renovación constante, pero que gracias a esa necesidad de renovación constante teníamos cientos y hasta miles de copias de una misma referencia. Genial. Y hablábamos de la bendición tan grande que fue creo que para muchos sectores en el mundo, incluido para nosotros como cristianos, la bendición tan grande que fue la imprenta, porque gracias a ella se masificó la producción de nuestras escrituras. Y dábamos gracias a Dios por eso. Pero hoy queremos hablar de un tema, es ¿qué tan confiable es la Biblia acerca de, ¿realmente podemos confiar en la Biblia, en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Podemos confiar realmente en que la Biblia es la palabra de Dios? Porque hemos hablado de la unicidad, de que es un libro único. No hablamos en esa semana de que era un libro divino. Hablamos de que era un libro único en el mundo, que ningún otro libro en el mundo tenía esas características. Y la semana anterior hablamos acerca de todo el viaje, todo lo que tuvo que pasar alrededor del tiempo para que nos llegaran las escrituras. Y de lo que quiero hablar hoy es, ¿valió la pena todo eso que sucedió? Es decir, ¿realmente la Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿Es confiable? ¿Podemos confiar en ello? Y de lo primero que quiero hablar, de lo primero que quiero decir es, eh, la Biblia misma lo afirma de esa manera. La Biblia misma lo dice así. ¿Qué lo dice? La Biblia en muchas ocasiones dice, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Ahora, ese así dice el Señor en los tiempos antiguos equivalía a así dice el rey. Y es decir, que era algo que se tenía que realizar. Cuando estamos hablando de que así dice el rey, cuando el rey dictaba un edicto, un decreto, era algo que se tenía que obedecer sin lugar a refutar, sin lugar a decir yo no estoy de acuerdo. Y cuando nosotros vemos en las escrituras, los profetas utilizan la expresión así dice el Señor, que es la equivalencia al así dice el rey de las monarquías. Ahora, cuando los profetas dicen así dice el Señor, están afirmando que ellos son mensajeros del rey soberano de Israel, es decir, que es Dios mismo. Y ellos están afirmando que sus palabras son absolutamente autoridad de Dios. ¿Sí? Cuando el profeta hablaba en el nombre de Dios, de esta manera, toda la palabra era un decreto y toda la palabra venía de Dios. Porque si algo de lo que él decía no venía de parte de Dios, entonces decían, ese es un falso profeta. ¿Listo? Miren lo que dice Deuteronomio 18, del 18 al 20. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Miren lo que está diciendo. Dios mismo va a poner las palabras de él en la boca del profeta. Genial. Ahora, miren lo que dice el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. O sea, yo sé que muchos quizá de los que están escuchándome
tienen una pregunta que más tarde lo voy a resolver, pero el ser profeta en los tiempos antiguos era una cosa que no era de juego, no era de diversión, no era que cualquier persona lo podía hacer, ¿sí? El profeta hablaba de parte de Dios. Y si usted era profeta y decía que no hablaba o sea, y decía que esto mandó a decir Dios cuando Dios no lo había dicho, usted estaba jugando con su vida, podía morir, ¿sí? Y creo que eso aplica también al día de hoy, ¿no? Cuando en muchas ocasiones nos atrevemos a decir, a veces como líderes o como pastores, así dice el Señor, pero cuando no viene de parte de Dios, caramba, mire lo que dicen las escrituras, ¿no? Cuando a veces queremos ponerle un así dice el Señor a nuestras palabras para darle más autoridad. Pero bien, perdón, eso no estaba incluido en la enseñanza de hoy. Ahora, miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:16. ¿Listo? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es decir, la misma escritura nos está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios la regaló a los hombres. ¿Listo? Entonces podemos tener confianza que la Biblia es la palabra de Dios. Fue lo que Dios nos dio a nosotros. Pero yo sé que muchos quizás están hablando y están diciendo, ay, pero es que usted me está dando un argumento circular. ¿Qué es un argumento circular? Un argumento circular es decir lo siguiente. Ay, es que la Biblia me muestra que es la palabra de Dios. O sea, si usted está utilizando la misma Biblia para decirme que la Biblia es la palabra de Dios, entonces eso es un argumento circular. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y de dónde lo estoy sacando? De la Biblia. Pero es que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es la Biblia, entonces tenemos que creerle a la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a pasar en ese argumento circular. Porque quizá muchos de los que me están escuchando van a decir, ay, pues, ¿cómo la Biblia va a decirse de ella misma que es mentirosa? ¿Cómo la Biblia va a decir de ella misma que no crean en ella? ¿Cómo la Biblia va a hablar de ella misma diciendo, hey, no crean en estas escrituras? Y quizás es un argumento válido para muchos que quizá no creen en la Biblia y dicen, pero es que yo no puedo confiar en la veracidad de la Biblia si esa veracidad la voy a sacar de la misma Biblia. ¿Me hago entender? Es como, yo estoy tratando de buscar la verdad y voy a buscar a un mentiroso. Pues el mentiroso me va a decir mentiras, asumo, entonces no voy a encontrar la verdad, entonces, y ahí nos vamos a pasar como en un círculo ilógico. Pero entonces yo les quiero decir lo siguiente. En todo momento necesitamos para justificar que algo es cierto, en todo momento, o todos, más bien, perdónenme, utilizamos argumentos circulares. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente dicen, yo no confío en la Biblia. Ok, está bien. ¿Por qué no confías en la Biblia? Porque mi razón es mi suprema autoridad, porque me parece razonable y así es. Eso es un argumento circular. Mi razón es la suprema autoridad y a mí me parece razonable y así es. ¿Por qué? Porque mi razón es la suprema autoridad y me parece razonable y así es. Entonces mi razón y ahí vamos a estar. Entonces, no quieren entrar en una referencia circular de las escrituras, de un libro que tiene años de historias, de un libro que es único en el mundo y prefieren entrar en la referencia circular de sus criterios y sus pensamientos. Interesante, ¿no? Y ahora, otra referencia circular, ¿no? La congruencia lógica es mi autoridad suprema, porque es lógico que así sea, ¿no? O sea, es mi lógica, entonces es mi autoridad suprema y es lógico que así sea, y no la voy a quitar de ahí, ¿sí? Eh, Otra referencia circular puede ser, sé que no puede haber una autoridad suprema porque yo no sé de ninguna autoridad suprema que lo sea. O sea, como yo no conozco ninguna autoridad suprema, entonces no puede haber ninguna autoridad suprema. Y si no hay ninguna autoridad suprema y yo no la conozco, entonces no hay ninguna autoridad suprema y ahí vamos a estar en esa autoridad, en esa referencia circular. A lo que quiero ir es que no interesa cuál sea la referencia circular que usted tiene, no interesa cuál sea su fundamento o sus razones. Si usted quiere ver qué tan veraz es la Biblia, es necesario salir un poquitico de su razonamiento y entrar a mirar lo que nos dicen las escrituras, sin
escúchense, de estas 3 series que hemos tocado hasta el día de hoy, estamos metiéndonos en las escrituras. Las otras 2 que hicimos las semanas anteriores, estábamos hablando simplemente de historia. ¿Cómo es vista la Biblia desde afuera? Hasta hoy estamos entrando un poco a lo que nos dicen las escrituras, si son confiables o no son confiables en cuanto si son o no son la palabra de Dios. Ahora, hay algo que nosotros como cristianos, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué usted cuando se sienta a leer las escrituras, usted puede determinar que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Saben? Nosotros como creyentes, no solamente creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que lo es, sino que nosotros también creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque nosotros lo confirmamos cuando la estamos leyendo. Alguien en alguna ocasión dijo, la Biblia es el único libro que cuando tú lo lees, el autor está presente. Y eso determina mucho que usted y yo podamos tener como cierto lo que dicen las escrituras. Quiero que miremos lo que dice Primera de Corintios. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:13 que escribió el apóstol Pablo. Dice, hablamos de estas cosas con palabras, que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales, con términos espirituales. Mire, Pablo aquí nos está confirmando que todo lo que está en la Biblia viene por el Espíritu, viene por el Espíritu, que el Espíritu lo ha enseñado. No son palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría, no son palabras que los escritores de la Biblia hayan aprendido por su propia sabiduría. Fueron palabras que fueron dadas por el Espíritu, fueron inspirados por el Espíritu. Pero lo que me encanta es lo que dice Pablo en el versículo siguiente, en el versículo 14, porque Pablo dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que no son, que son del Espíritu de Dios. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. ¿Saben por qué en muchas ocasiones muchas personas tienen dificultad para entender las escrituras? ¿O saben por qué en muchas ocasiones muchas personas que quieren leer las escrituras para encontrar el quiebre no lo pueden hacer? ¿Saben por qué en muchas ocasiones muchos de afuera cuando quieren leer la Biblia o cuando en ocasiones le pasa a usted, nos ha pasado a usted y a mí, que queremos leer las escrituras, no las entendemos? Pablo les estaba diciendo a los corintios, hey, esto no es para entenderlo desde la mente, hay que entenderlo desde el espíritu. Y si tú no tienes el espíritu, tu mente va a rechazar todo lo que aquí está escrito. Si en ti no está el Espíritu de Dios, si en ti no está el Espíritu Santo, muchas de las cosas que vas a encontrar en las Escrituras, no solamente no las vas a entender, sino que no las vas a querer entender. Tu racionamiento va a estar lejos de, y definitivamente no vas a ver que lo que dice allí es cierto. Porque si no está el Espíritu Santo que te confirma, que te afirma, no vas a ver que es cierto lo que está diciendo la palabra. Ahora, esta clave se evidencia a lo largo de todas las escrituras. Hay momentos en donde en el Nuevo Testamento Jesús
le dijo, hay muchas de estas cosas que están ocultas para otros, pero van a ser reveladas a ustedes cuando le hablaba a los discípulos. Hay otra ocasión en Juan, donde en Juan 10:27, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué las ovejas siguen al pastor? Porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Ahí nos está haciendo exactamente la misma analogía de lo que es entender las escrituras. ¿Por qué entendemos y por qué nosotros creemos que las escrituras son ciertas? Porque cuando las estamos leyendo con respeto y con reverencia, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a unos para que las escribiera. Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros confirmando que lo que estamos leyendo viene de parte de Dios. Por eso también nosotros creemos que las escrituras son ciertas, porque como les decía, es el único libro que cuando lo estamos leyendo, el autor está presente. Y cuando tú lo lees, el Espíritu Santo está confirmando. Por eso nosotros creemos que las escrituras son la palabra de Dios. Son la palabra de Dios. Y quizá esto, muchos que no creen en Dios, que no creen en Jesús, que no han aceptado a Jesús, quizá para muchos esto es algo que no van a entender. Y es lógico, las escrituras nos dicen que muchas de estas cosas no se entienden desde la razón, sino que se entienden desde el espíritu. Y si no hay espíritu, no hay comprensión. Y normalmente como seres humanos, las cosas que no comprendemos, las rechazamos. Pero para terminar, quiero simplemente decirles que hay una buena noticia, una muy buena noticia cuando usted lee las escrituras. Si usted quizá cuando se sienta a leerlas no las entiende, o si usted quizá hoy dice, yo no sé cómo obtener el espíritu, no le voy a decir, envíeme $50 a esta cuenta para enviarle el espíritu de vuelta. Tampoco le voy a decir, tiene que hacer tantas obras para que usted tenga el espíritu en su vida. Quizá muchas otras cosas se me ocurren en este momento, pero ninguna de ellas, bajo ninguna de ellas usted puede tener el espíritu. La única manera por la que usted puede tener el espíritu es cuando usted decide aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Porque cuando usted decide aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, la palabra dice que el Espíritu Santo viene a nosotros. Y ese Espíritu Santo que viene a nosotros nos va a guiar para entender las escrituras. Nos va a guiar para que esto que leemos podamos sentir esa confirmación que viene de parte de Dios. Así que esa es la buena noticia. Si quizá usted cuando se sienta a leer las escrituras no las entiende, vamos a pedirle, vamos a hacer una corta oración para que su espíritu nos revele. Pero si quizá usted hoy nos está escuchando por primera vez, si quizá usted alguien le compartió este video para que lo escuchara y usted dice, yo nunca he leído las escrituras, es más, tampoco he aceptado o no sé qué significa que Jesús sea mi Señor y mi Salvador, hoy quiero simplemente decirle que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos reconociendo que hemos sido pecadores, estamos reconociendo que por nuestros propios méritos no tenemos entrada al cielo, que solamente mediante el sacrificio que Jesús hizo podemos entrar ante el Padre, pero que hasta que ese momento llegue, podemos deleitarnos en su palabra por la revelación que el Espíritu Santo da a nosotros.